Abre y este es un programa más de su canal de Público y Privado. Véanos en todas nuestras redes sociales y también escúchenos, no solamente en Veracruz, en Chiapas y Tabasco, también en todo el mundo a través de nuestra radio digital. Pues hoy es un día muy especial. Hoy tenemos a un peso completo, 7 de 7. Hace un año, precisamente el 5 de agosto, estaba con nosotros en Público y Privado uno de los hombres más importantes de la política nacional, y me refiero al senador de la República por el partido de Morena, Ricardo Monreal Ávila. Bienvenido, senador, a su programa aquí en Público y Privado. Saludos desde Chiapas. Muchas gracias, Carlos. Le mando un abrazo, le mando un saludo afectuoso a todo el estado de Chiapas, pero también en Veracruz, en Tabasco y donde te escuchan y te ven de manera cotidiana, estimado amigo, en este programa Público y Privado. Muchísimas gracias, señor. Pues bueno, hemos seguido muy de cerca el tema de la relatoría. Este programa tratará precisamente de la revocación de mandato y una miradita hacia el sur, y quedará pendiente seguramente para próximas fechas, espero que lo sea hasta dentro de un año, el tema precisamente de la propuesta electoral que tiene usted ahí ya muy amarradita, pero eso lo dejamos para después. Pero empecemos entonces con este tema. Sabemos que fue un compromiso de campaña del presidente que además llegó demasiado tarde a la democracia mexicana, usted ya lo aseveró en algunas entrevistas, pero el propósito realmente es saber si va a continuar o no va a continuar, que si está en modo positivo o en modo negativo. Usted dijo que era una minucia, que se pudiese arreglar, yo tengo mis dudas, pero en el fondo la revocación de mandato pareciera ser por parte de la oposición, lo que dice la oposición, un concurso de popularidad del presidente López Obrador, o se está obedeciendo también por las premuras a un tronido de dedos de Palacio Nacional. ¿Qué nos dice usted? No, mira, Carlos, la verdad es que, como yo lo afirmé en algunas entrevistas, es una figura jurídica que llegó tarde a México. Sí, señor. Yo hablaba en la mañana en un programa de televisión sobre cómo desde Atenas esta figura de la revocación de mandato existe para los gobernantes, para los funcionarios populares o de elección popular. Es decir, México tiene apenas 2 años, menos de 2 años, 20 meses, que instaló la figura jurídica de revocación de mandato. Nadie en el pasado se atrevió, mucho menos con el consentimiento del presidente de la República, que en esta ocasión es quien lo está empujando. No hay premura porque hemos tenido 20 meses, Carlos, para legislar, casi 2 años. Sí. Parece que eso no podría aceptarse, sí. Y estamos en omisión legislativa. Y esta figura, te digo, hace 110 años ya se estaba aplicando en Seattle, en Estados Unidos, con un presidente municipal, un mayor. Aquí en México, 110 años todavía estamos renegando por instalar un derecho de los ciudadanos a decidir, así como eligen, así pueden deponer a los servidores públicos. Trátese de diputados, senadores, gobernadores y presidente de la República, por supuesto. Ok, sí, dijo Lorenzo Córdoba precisamente que llevan 436 días de retraso de la aprobación de la ley reglamentaria. Indicó que no esperará que el Congreso apruebe la ley, aprobarlo reglamentaria sobre la revocación de mandato, y el próximo 27 de agosto aprobará sus lineamientos para que los ciudadanos que perdieron la confianza en el presidente, dijo, en el sentido negativo, se está refiriendo él, pueda tomar las acciones pertinentes para cumplir los requisitos y solicitar un proceso de revocación tal cual. Pero aunado a esto, pues ya salió también ahí lo que va a costar precisamente esta revocación de su instalación. Se habla más de 5,800 millones de pesos. ¿Cuál es su opinión de esto? Mira, primero el INE, el Instituto Nacional Electoral, no puede legislar. El órgano electoral de organización de elecciones no puede suplantar al Poder Legislativo. Así es de que se va a aguantar. Sí, señor. Se tiene que aguantar. Y en su momento, si hoy, este día,
y esta semana no hubiese la convocatoria al periodo extraordinario, entonces el 1 de septiembre, Carlos, el 1 de septiembre estaremos aprobando la mayoría legislativa esta figura de revocación de mandato y su ley reglamentaria. Okay. Entiendo, pues, que el INE siempre ha suplantado al Poder Legislativo, pero ya no lo vamos a permitir. Sí, señor. Lo hizo en varias reglas y normas que el Legislativo dejó pasar, pero están usurpando funciones y están en una clara intromisión al Poder Legislativo y a sus facultades. Entonces, esperamos que logremos transitar hacia un posicionamiento correcto y aprobar este instrumento jurídico que es inédito para la vida del país y que yo he dicho que llegó tarde porque debimos haber instalado esta figura jurídica hace décadas, así nos hubiéramos evitado tener tan malos presidentes que acabaron con el país, lo saquearon y caminan tan campantes como si nada hubieran hecho. Eso es lo de la revocación de mandato, una anticipación, una legitimidad de origen, el que pone quita, el que elige depone. Es correcto, Eso señor. es, en síntesis, lo que representa la revocación de mandato. Este tema de revocación de mandato, hablando del origen, no se encuentra en una situación también, por decirlo así, de que no puede ser, digamos, ejercida con este presidente debido a que no es retroactiva precisamente la misma ley, señor. ¿No se está No. también la oposición señalando ese tipo de argumentos? Es un argumento totalmente fuera de la realidad, alejado del criterio jurídico. Es un argumento que nada tiene que ver con la realidad porque ahora ya después del 2019, Carlos, es un mandato constitucional. Okay. El artículo 4 transitorio lo señala claramente y no se da retroactividad a ninguna ley en perjuicio de persona alguna. Al contrario, se dota a los ciudadanos de un derecho político que era una exigencia desde hace varias décadas, la consulta popular y la revocación de mandato. Pero esta discusión también ha llevado a la oposición a plantarse, y hablamos de Movimiento Ciudadano, hablamos del PRI, hablamos del PAN. Dijera hoy en una columna el tabasqueño conocido Juan José Rodríguez Prats, que el derecho a veces se hace con intenciones no tan de buena fe, y cita una frase de Martin Luther King: yo no quiero leyes que obliguen a los blancos a quererme, quiero leyes que eviten que me linchen, dice por ahí. Y esto tiene que ver con esta narrativa de este México dividido, hablando ya de la segunda parte de este programa, de un México del norte y de un México del sur. ¿Qué opina usted de esta narrativa del presidente que ha generado también ya a veces hartazgo, principalmente en la clase media? Sí, yo diría que no hay una diferencia. El presidente está gobernando para todos y lo ha dicho con claridad. Durante muchas décadas el sur fue abandonado y por tanto hay que apoyarlo para que se compense y para que se empareje. Ayer lo dijo en la mañanera, sí. Con el resto del país. Entonces, a mí me parece que está bien dicho y bien hecho los actos del presidente de la República para respaldar al sur. Estoy convencido de estos grandes programas que él ha diseñado, desde el Tren Maya hasta el Dos Bocas o el Istmo de Tehuantepec. O sea, me parecen programas y infraestructura única que ningún presidente reciente se había atrevido a hacer. Y creo que lo mismo atiende al sur que al norte. Por eso también pienso que en este momento el presidente goza de una gran simpatía y también de polarización. El país se encuentra, o sea, yo no lo niego. El estilo de gobernar del presidente de la República, de ser directo, claro, y de no aceptar ningún tipo de engaño o de ataques de los grupos económicos históricos, pues eso lo sitúa a él
en una posición difícil, pero no va a permitir que se haga escarnio de una forma de gobierno que muchos simpatizamos y respaldamos. Pero es normal, Carlos, que haya estos bloques. Sí, señor. De que lo quiere y de la gente que no lo quiere. Sí, señor. Creo que somos más los que tenemos una buena opinión de él. Según las encuestas nacionales, más del 60%. Pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir cumpliendo y hay que seguir generando políticas públicas en beneficio de la gente y erradicar la corrupción, las malas prácticas, la división, la persecución por fines políticos, todos estos programas que se han instalado ya en la Constitución y en la ley, como la separación del poder económico y del político, la austeridad, el bienestar social, toda la política social ya reconocida constitucionalmente, Carlos. Eso es lo que está en el fondo de la discusión. Okay. Y por eso irá a las urnas en la revocación de mandato una pregunta: ¿quieres que siga o no el presidente de la República? Sea negativa, sea positiva. Por eso yo hablaba del objeto. Que es rediscutible, que estamos dispuestos a revisarla, analizarla, reformularla, Carlos. Sí. Y por eso creo que es un momento clave para la vida democrática, para profundizar la vida democrática del país. Muy bien, senador. Pero yo le pregunto a usted de manera directa, ¿cree usted necesario cambiar la narrativa por parte del legislativo? ¿Del sí. ejecutivo, perdón, del ejecutivo? Sí, yo creo que el presidente como titular del ejecutivo es el primer impulsor. Hoy lo comentábamos. ¿Cómo es que ahora el presidente y sus simpatizantes son los que opinan, piden que se aplique la revocación de mandato, cuando normalmente son los adversarios, los inconformes, los opositores quienes solicitan esa revocación de mandato? Y yo hablaba que es simplemente un gesto de congruencia. Si el presidente ofreció en sus 100 compromisos esta posibilidad de instalar la figura jurídica de revocación de mandato, y una vez que es presidente de la República no se va a olvidar de ello, sí, de señor. Ninguno de sus compromisos. Y por eso es que todos los que fuimos a la elección del 2018, Carlos, la gente votó por un cambio, votó por un compromiso, votó por un ideario, votó por una serie de principios, y una de ellas era revocación de mandato que quedara instalada en la Constitución y que se expidiera una ley reglamentaria para el ejercicio concreto de los ciudadanos. Por cierto, apenas en un evento fastuoso denominaron algunos expertos, el presidente del Senado hizo su informe de actividades y ahí surgieron dos señalamientos muy importantes a dos figuras, a dos senadores por lo demás importante. Uno de ellos de Movimiento Ciudadano, otro de ellos, el que está aquí presente en esta entrevista, al cual los dimos muy honrados. La pregunta directa, senador, y pensando en los avances del PT y del Movimiento Ciudadano, precisamente en el sureste, ¿qué se está tramando para el 24? ¿Cuál es? ¿Hay un acuerdo? ¿Hay algo que nos pueda visorar? ¿Hay algo que nos tenga que decir posiblemente? Miren, es muy sencillo, yo soy muy franco. Carlos, yo creo que tienen un senador excepcional. Eduardo Ramírez fue y ha sido uno de los presidentes de la mesa directiva mejores conductores. Tiene muy buena relación con todos los partidos y con todos los senadores y senadoras. Y ha crecido bastante en la política nacional. Eduardo Ramírez tiene futuro en su tierra y en el país. Y Eduardo Ramírez está llamado a ser un protagonista de la vida pública de Chiapas. Va a tener obstáculos, como todos los que hemos tenido, claro, que llegar hasta estos lugares, y va a también tener trabas y de alguna manera zancadillas hasta de compañeros propios del movimiento, pero va a saber sortearlos y va a lograr sacar adelante su proyecto. Estoy seguro que Eduardo está destinado a ser un hombre que represente con dignidad
los anhelos del pueblo chiapaneco. Y yo tengo mucha claridad. Es más, considero que es uno de los mejores senadores que yo haya conocido y que haya tenido un crecimiento tan rápido en el ejercicio de la función legislativa. Atiende a su gente, es buen gestor, es buen procurador de pueblos, es buen político, es un ser humano excepcional y proviene de una cuna humilde, de un lugar de Comitán y de una familia bastante modesta y que lo ha llevado su esfuerzo a estar considerado entre los políticos más importantes del país. Él dice que tiene una cita con su destino, pero ¿qué hay de su destino? Si no, de no ser en Morena ese destino, le hablo al senador Ricardo Monreal. No, él va a luchar dentro de Morena y creo que... Y si no es en Morena, ¿tendrá un destino similar que Eduardo Ramírez? Sí, vamos a estar siempre juntos. Es mi amigo, quiero mucho a su familia, a sus amigos, tenemos amigos comunes y yo admiro a Chiapas. Admiro mucho a Chiapas y siempre estaré con él y siempre caminaremos de la mano en las buenas y en las malas. Ayer se hablaba el presidente, y con eso sería de las últimas preguntas, la penúltima pregunta que le quiero hacer, sobre equilibrar económicamente los temas del norte con el sur. Pero en la realidad el Tren Maya queda muy lejos precisamente de Tuxtla Gutiérrez, de Tapachula, de la frontera sur, que hoy es un tema importante, que está acusada precisamente de no sostener el tema pactos internacionales y no solamente eso, los derechos humanos de los migrantes. Hay temas delicados ahí. Mi pregunta es, perdón, adelante, diga, no lo interrumpo. Tiene razón, yo creo que Chiapas, Tuxtla, la región ha aportado bastante a la economía del país y a su desarrollo. Y creo que el presidente de la República tiene grandes planes para Chiapas. Hay que ver entonces ese presupuesto de Chiapas. Tiene que alcanzar para unir la Chiapas del sur con estos proyectos importantes, senador. Sí, así va a ser. Confíen en el presidente. Sé que les va a ir bien porque él tiene un especial cariño por Chiapas y me consta. Así es de que va a estar siempre muy cerca de los chiapanecos. Por último, ya que es el tema del momento, ¿qué opina usted sobre esta situación del retorno a clases? Algo que ya ha sido llamado por los especialistas posiblemente el error más grande que se pueda cometer en este gobierno debido a los casos de COVID que se están presentando. Y tengo que decir claro, a la poca credibilidad que ha tenido la autoridad de López-Gatell en este tema. ¿Cuál es su opinión referente a este tema? ¿No cree usted que es momento de considerar en temas científicos esta decisión? Sí, mi opinión es que se tomen todas las medidas sanitarias. Hoy hay especialistas en el mundo que opinan la necesidad del retorno a clases y la necesidad de retomar la vida educativa de nuestros hijos, de nuestros nietos. Pero hay que exagerarle en las medidas sanitarias y hay que multiplicar el proceso de vacunación, que me parece es clave para lograr que la salud sea la principal característica que nos pueda soportar para acudir a nuestras actividades. Señor, estoy pendiente. Señor, sé que tiene una agenda muy ocupada, pero hagamos el compromiso, ¿le parece bien por el tema de esta propuesta de reforma electoral que usted está preparando? ¿Cuándo será bueno que le llamemos a su oficina para ver si nos regala las premisas precisamente de ese documento tan importante? Unas semanas, Carlos, hacemos el compromiso que antes de que salga lo comentamos con mucho gusto. Ok, para hacerle toda la publicidad y toda la difusión posible. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias, señor. Muy amable en haber estado con nosotros hoy en público y privado. Saludos a todos en Chiapas. Gracias. Usted que lo está viendo, no se vaya todavía. Tengo aquí a Manolo Ruiseñor, el cual está pendiente con su resumen, al cual le preguntaré precisamente la opinión de estos temas que dijo hoy. ¿Cuál es el resumen para ti de este tema? Mi estimado maestro Carlos Fable Platas, muchas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos de público y privado. Muy buenas tardes. Yo quisiera comentar al respecto de tu pregunta que
esta entrevista con el maestro Carlos Fabre, en realidad, que hizo al maestro... Con el senador Monreal, que hizo el maestro Carlos Fabre, en realidad fue muy interesante. Porque él empezó aquí reconociendo, diciendo algo que es capital en estas expresiones que son tan al uso en el actual régimen. Nadie en el pasado se atrevió a tomar una iniciativa como la revocación de mandato. Dice que así se hubieran acabado con tantos presidentes corruptos. Dijo además otra cosa, maestro Fabre, que muy importante, que el INE no puede suplantar al Poder Legislativo y se va a tener que aguantar hasta que se apruebe el reglamento respectivo para la revocación de mandato. Dijo, se está entrometiendo el INE en lo que no son sus funciones. El argumento sobre que no es posible la aplicación retroactiva de la ley aprobada subida a la Constitución para la revocación de mandato en 2019, dijo que es un argumento falaz. El presidente señaló algo muy importante, no hace diferencias, gobierna para todos, para el norte y para el sur. Dijo, estoy convencido de que el sur está en los objetivos del presidente, y vean si no las obras espectaculares del Tren Maya y Dos Bocas. Dijo algo también políticamente muy importante. Monreal subrayó, senador dijo, no niego que el estilo de gobernar del presidente aliente la polarización en México. Somos más, sin embargo, los que tenemos una buena opinión de él. Finalmente subrayó, el presidente y sus simpatizantes son los que piden la revocación de mandato, cuando en realidad deberían ser los propios opositores quienes debieran estar haciendo esto. Particularmente señaló, voy a luchar dentro de Morena, admiro mucho a Chiapas y a un hombre como Eduardo Ramírez. Fue lo que nos dijo básicamente maestro Fabre. Muchas gracias, Manolo Ruiseñor. Sin duda queda pendiente muchas preguntas en el tintero, pero el tiempo que nos dio fue muy breve. Sin duda en la próxima entrevista que tengamos, y eso el compromiso para el tema de la propuesta electoral, de una reforma electoral que estamos de acuerdo, se necesita para el país, pero en función de qué, eso sería lo importante, ¿no? Claro, maestro, porque además él hoy temprano dijo en unas declaraciones a otros medios de comunicación que su reforma es diferente a la del presidente. Habría que preguntarle en esa ocasión en qué se contrapone a la propuesta. ¿Qué la hace diferente? De acuerdo con usted, Manolo. Pues muchas gracias a usted que nos vio hoy de manera más temprana debido a este programa especial. Posiblemente al rato tengamos una intervención sobre el tema de Panteló, precisamente que se nombraron nuevas autoridades y se definirá quiénes encabezará esa autoridad. Estamos enlazándonos ya con el Congreso del Estado para lograr esta entrevista, este enlace, y seguramente un rato más la tendremos. Y la próxima semana tendremos a Marta Tagle, seguramente esta diputada federal, que sin duda ha hecho un trabajo independiente, fuerte, a favor de las mujeres, pero también echará una mirada hacia el sur. No deje de ver los programas de Público y Privado y nos vemos al ratito posiblemente por el tema de Panteló. Gracias.